Secretaría de Educación Pública. Salvador Jara es el responsable de impulsar educación de calidad para formar profesionistas competitivos. Durante su gestión, tiene un objetivo claro: fortalecer el sistema de enseñanza superior en México. Hoy platicaremos en corto con el actual subsecretario de Educación Superior. Acompáñeme a conocerlo. Salvador Jara Guerrero nació en Morelia, Michoacán, el 14 de octubre de 1955. Estudió la licenciatura de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también cursó la maestría de Filosofía de la Cultura. Además, es maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Física Experimental de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido presidente visitante en el World College West de Estados Unidos y en las universidades de La Sapienza de Roma, Messina en Italia y la Universidad Autónoma de Barcelona. Como conferencista, ha participado en países como España, Italia, Australia, China, Estados Unidos, Chile, Panamá y México. Ha publicado libros de cuentos y de divulgación científica, así como artículos en revistas especializadas. Fue director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán y rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015 fue gobernador interino en Michoacán. En octubre de 2015 fue designado como subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Yo nunca he creído en que donde uno está tiene una sola causa o una razón, sino son oportunidades también que da la vida. En el caso de mi carrera, pues fue una casualidad. Salvador Jara es un hombre comprometido con el binomio enseñanza-aprendizaje. Ya desde niño aprendió a valorar el trabajo de los profesores. Durante su amplia trayectoria se ha especializado en el área de investigación de la historia y la filosofía de la ciencia, pero ha puesto particular énfasis en la educación. Yo tuve mucha suerte con mis escuelas porque recuerdo con mucho cariño y mucho respeto a mis maestros. Yo hice el primer año de primaria aquí en la Ciudad de México. Mi papá en ese tiempo estaba haciendo su especialidad. Mi maestra se llamaba Elena, la recuerdo muy bien. Y mi escuela se llamaba Nueva Galicia. Después nos fuimos a Morelia y viví en el centro de la ciudad con mis abuelos. Ellos vivían en una casa donde actualmente es la casa natal de Morelos. Y también recuerdo toda mi primaria con extraordinarios maestros. La secundaria también la disfruté mucho. Estuve en una escuela federal, excelentes maestros también. O sea, toda realmente mi educación básica fue muy buena. Y la preparatoria, pues estuve en el colegio de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Con un orgullo mayúsculo, porque pues ahí fue rector don Miguel Hidalgo y tuve también excelentes intelectuales como profesores. Yo era muy vago. Aquí en la Ciudad de México vivimos en la ermita Ixtapalapa, cuando Río Churubusco era río. Y entonces, después de la escuela, pues yo podía jugar en la calle. Y llegando a Morelia pasó lo mismo. Después de vivir un tiempo con mis abuelos en el centro de la ciudad, nos cambiamos al bosque, ahí cerca de la escuela donde yo estaba. Y el bosque es un parque muy grande. Es un parque en donde ni siquiera tenían pavimento las calles. Entonces yo podía jugar fútbol y béisbol en la calle con mis amigos sin que tuviera ningún peligro. Yo recuerdo que mi mamá me mandaba a comprar el pan, la leche, las tortillas, pues lejos, ¿no? Eran como 10 minutos caminando y para un chiquillo pues era mucha distancia. Entonces me tocó una época de mucha seguridad, pero al mismo tiempo de muchísima libertad. No, yo recuerdo mi infancia con mucho cariño. Mi padre fue médico, mi abuelo también fue médico, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, los dos médicos prestigiados, y siempre pensé que iba a ser médico. Yo desde niño me decían y yo decía que iba a ser médico. Pero en la secundaria era yo muy bueno en matemáticas y realmente no tenía que estudiar, siempre sacaba 10. Entonces cuando entré en la preparatoria, que en esa época uno tenía que decidir el área desde el primer año, ya se habían acabado las fichas para la parte de biológicas. Y entonces le pregunté a la señorita que estaba en la ventanilla, bueno, ¿y en cuál hay matemáticas?
Me dijo, no, pues en la de ingeniería, y entonces me inscribí en la de ingeniería. Mi papá no se enteró. Y cuando terminé la prepa, un día me dijo, oye, vamos a comprarte tu libro de anatomía porque te tienes que poner a estudiar. Y ya le tuve que confesar pues, que yo no iba a estudiar medicina. Intenté ingeniería y no me gustó, ingeniería mecánica. Perdí un año porque anduve, pues ahora sí, como nómada en todas las ingenierías y no me hallé, no me gustaban. Finalmente descubrí que existía la carrera de matemático, de físico matemático, y pues me inscribí en ella. Y la verdad es que la disfruté muchísimo. ¿Cuándo se va usted al extranjero a estudiar? Me voy un año después de titularme, solicité para entrar a la Universidad de Berkeley, a hacer una especialidad, y afortunadamente fui aceptado, y entonces me fui para allá y hice una especialidad en física experimental. Fue también una etapa pues, que me cambió la vida, porque yo tenía muchos prejuicios de Estados Unidos, los estereotipos que siempre tiene uno, y de igual manera me di cuenta de los estereotipos que ellos tenían o tienen todavía de los mexicanos. Entonces me abrió mucho mi manera de pensar, yo creo que me hizo mucho más tolerante. Aprendí inglés, era la época de los hippies, estaba terminando más o menos la época hippie. Los baños en el dormitorio universitario, había baños para hombres, para mujeres y mixtos, y uno podía escoger en el que quería entrar. En las albercas públicas era muy común que las mujeres fueran desnudas de la cintura hacia arriba, sin que nadie volteara a verlas, no era una falta de respeto si llegaba una muchacha y uno volteaba a verla. Entonces, pues una cultura totalmente o radicalmente distinta, ¿no? En todas las costumbres, una universidad muy liberal, con muchas manifestaciones en favor de los derechos humanos, en favor de la igualdad, que me tocó a mí participar. Ahí inmediatamente cuando llegué conocí una asociación que se llamaba Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, ADELA, y entonces ahí inmediatamente hicimos un grupo en donde pues lo que hacíamos era difundir mucho la cultura latinoamericana, ¿no? Y especialmente la mexicana. Mis amigos eran fundamentalmente latinoamericanos. La mayoría eran colombianos, venezolanos y brasileños, aunque había casi de todos los países. Pero también se pegaban algunos europeos y muchos americanos también que tenían mucho interés en conocer más la cultura de Latinoamérica. Al regresar, Salvador Jara nos platicará cómo inició su interés en la filosofía de la ciencia y por qué realizó un doctorado en esta área. La filosofía de la ciencia tiene por objetivo estudiar el conocimiento científico desde un enfoque humano. Salvador Jara se ha especializado en esta área, ya que complementó su maestría en filosofía de la cultura con el doctorado en filosofía de la ciencia. Es así como su gran interés en las ciencias exactas se fusiona con esta doctrina. Esta formación ha sido una gran ayuda en su faceta como docente y posteriormente en el servicio público de la educación. Ese fue otro accidente de la vida. Resulta que uno de mis amigos estudiaba filosofía de la ciencia, pero yo no platicaba con él sobre eso. Pero una vez yo tenía que ir a un laboratorio de estos que tenían entrada restringida, y entonces requería yo un permiso de un profesor. Entonces me dijeron que buscara al profesor Schwartz. Ya fui al edificio del departamento de física y encontré un cubículo que decía profesor Schwartz, toqué y me dijeron que entrara. El profesor era un profesor muy joven, con pelo muy largo, que estaba hablando por teléfono. Entonces me hizo la seña que me sentara, pero yo en lugar de sentarme pues empecé a ver todos los grados que tenía en la pared y cuadros, y me encontré con una carta de expulsión de la Universidad de Berkeley, que lo habían expulsado años antes por haber participado en una manifestación pro Cuba. Y lo tenían marcado como una presunción. Y junto a ese venía la carta en donde lo invitaban otra vez a ser profesor. Total, que terminó de hablar por teléfono. Y antes de pedirle el permiso para ir al laboratorio, pues saqué el tema de la expulsión y entonces le dio risa. Me platicó algo de él y me dijo que él hacía filosofía de la física. Que él era físico, pero que después había estudiado el doctorado en filosofía. Y ya cuando le pedí el permiso me dijo, es que yo no hago física experimental. Me dijo, Schwartz, el que hace física experimental, es otro, está en el cubículo número quién sabe qué. Yo me había equivocado de profesor. Pero nos hicimos amigos. Ya cuando fui con el otro profesor por el permiso, pues era muy distinto, era un profesor muy viejito, ¿no? Radicalmente distinto, pues nada más me dio el permiso y ya. Pero con este Schwartz, el primero, pues descubrí lo que era la filosofía de la física. Y en esa época Foucault
estaba en Berkeley dando un seminario. Y entonces me invitaron y yo asistí a varias de sus sesiones y me quedé encantado, porque me di cuenta que en el fondo la física, atrás de la matemática y de los conceptos físicos estaba la filosofía, y que para tener una reflexión mucho más profunda de lo que uno estaba haciendo como físico, tenía realmente que saber filosofía. Y entonces, de ahí me vino el gusto y la curiosidad. Regresé a México, me contrataron en una universidad y no se me quitó las ganas, ¿no?, de esto, y terminé haciendo el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Seguí en la Universidad Michoacana como profesor. Después, en un sabático, hubo un problema ahí, yo estaba de sabático, y hubo un problema ahí en mi facultad con el director que estaba en funciones. Entonces me habló el rector un turno y me dijo, ¿dónde andas? Yo estaba en Italia. Y entonces me invitó a que fuera secretario académico de mi facultad para apoyar a mi amigo, el que era director, porque había pues ahí algunos problemas. Yo estaba terminando allá la estancia y me regresé. Entonces fui secretario académico y enseguida me nombraron director de mi facultad. Y de ahí empezó mi carrera administrativa, digamos, dentro de la universidad, porque cuando terminé mi periodo como director, el rector que entró, el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, me invitó como secretario académico de la universidad. Después, el gobernador Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, me invitó para que fundara el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Michoacán. Estuve ahí otros 4 años y después me invitaron a la universidad, la rectora Silvia Figueroa, como secretario general. Y de ahí brinqué a rector. Y luego, antes de terminar la rectoría, pues el Congreso me designó gobernador por 15 meses. Y después de la gobernatura, descansé 2 semanas y el maestro Aurelio Nuño me hizo favor de invitarme a colaborar con él aquí y pues ya, me vine para acá. ¿Cómo da el salto a la política? ¿Cómo se dio esa circunstancia? Pues otra vez son casualidades de la vida y no es fácil. En la vida académica uno está acostumbrado a disentir, pero muy respetuosamente. O sea, cuando uno tiene un diferendo con alguien académico, uno puede pelearse a muerte, pero sigue siendo amigo, ¿no? Y uno nunca se insulta en público. En la política así no es. Y desgraciadamente cuando yo entro ya desde la rectoría, ya tiene un componente político muy importante, rápidamente uno se ve inmerso en una falta de privacidad y sobre todo en diferendos que no son realmente sustentados con evidencia o con racionalidad, ¿no?, sino como que el hígado está casi siempre enfrente, está por delante, y uno pues tiene que aprender a torear todas esas cosas y a soportarlas, ¿no? Entonces uno tiene que empezarse a hacer la piel gruesa, porque de lo contrario pues es insoportable, o uno puede caer rápidamente también en las provocaciones, ¿no? La parte, digamos, más difícil fue el tratar con sindicatos, porque además yo había sido sindicalista, yo formé parte un periodo del comité ejecutivo de mi sindicato de profesores, pero ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Ya cuando pasa uno a la parte de responsabilidad, y empieza uno a darse cuenta de cosas que no ve cuando está en la parte sindical. Y entonces esto me causó pues diferendos con amigos que yo tenía, ¿no? Y aquí lo interesante fue que hubo mucha gente que a pesar de los diferendos que tuvimos siempre seguimos siendo amigos, otros no. No, en otros sí, las diferencias políticas fueron muy importantes y ya no volvimos a recuperar la amistad, y esas son cosas que duelen mucho, ¿no? Pero la verdad que la rectoría siempre es uno de los cargos más nobles y más honrosos en cualquier universidad en el país. En cualquier universidad autónoma el rector siempre es muy respetado, es casi tratado como el gobernador, ¿no? Entonces el prestigio que tiene un rector en funciones siempre es muy grande, ¿no? Y eso fue pues un honor altísimo. La universidad, desde antes de que yo fuera rector, tenía ya una crisis económica. La verdad que se había privilegiado mucho más la gobernabilidad, digamos, que el saneamiento financiero. Entonces, cada vez que había algún problema, se prefería comprometer recursos para evitar desórdenes, que apretar el cinturón, ¿no?, y tener que poner orden financiero. Y encontré más o menos lo mismo en el Estado. En el Estado también traía un déficit muy importante y que, otra vez, no es que uno culpe
ni a los rectores anteriores ni a los gobernadores anteriores. Al fin de cuentas yo creo que cada quien hace su trabajo lo mejor que puede, ¿no? Pero sí siento que se había privilegiado muchísimo más la gobernabilidad. A mí en los dos casos me tocaron situaciones muy difíciles porque tuve que sacrificar mucho lo político y enfrentarme pues, a grupos que tenían mucho poder, pero no porque yo quisiera. Digo yo que más me hubiera gustado que tener puros amigos, ¿no? Y que darles todo lo que me pidieran. Pero en el momento en que yo entro y me doy cuenta de la crisis financiera, tanto de la universidad como después del Estado, pues yo sí tuve que tomar medidas un poquito fuertes, ¿no? Y eso pues no siempre es fácil para alguien que dirige ni una institución ni para alguien que esté en gobierno. Salvador Jara es un ávido lector con talento en la pluma. Empezó a escribir junto a su gran amigo Rafael Ramírez Heredia, el Rayo McCoy, quien incentivó su faceta como escritor de cuentos. En 2004 ganó el primer lugar en el concurso latinoamericano de cuento de ciencia ficción con su escrito Ayer soñé un teléfono. Nos conocimos en el año 80, ¿y qué sería? Yo creo que fue por el año 82. Y no sé por qué, en alguna reunión yo le comenté que yo escribía de hobby, pues ahí algunos cuentos. Y un día, estando con él y con otros que sí eran escritores jóvenes, con Gabriel Mendoza, con Edmundo Alvarado, leímos nuestros cuentos y yo me di cuenta que el malo era yo, los demás escribían muy bien. Pero entonces Rafael nos dijo, oigan, ¿por qué no me invitan a Morelia y hacemos un taller? Total, nos pusimos de acuerdo con ellos, con mis amigos y con algunos otros para cooperarnos y pagarle los viáticos a Rafael. Y a él le gustaba mucho Morelia, entonces realmente iba por gusto. Con que le pagáramos los viáticos, él estaba contento. Entonces iniciamos un taller de cuento. Pues ahí empecé a mejorar un poco mi estilo. Publiqué algunos cuentos, nunca me metí a ningún concurso porque nunca pensé que lo ganara. Por esa época, un amigo de Puebla un día me habla y me dice, oye, yo sé que tú escribes cuentos, fíjate que se va a hacer un concurso latinoamericano de cuento, pero de ciencia ficción. Como tú eres físico, ¿por qué no escribes algo de ciencia ficción? Dije, no, yo nunca he escrito ciencia ficción, yo no sé escribirlo. Pues haz la lucha, hombre, escribí algo y mándalo, total, que me convenció. Pues lo escribí y lo mandé y gané, ¿no? Y pues es el único cuento que he mandado a concurso y tuve la fortuna de haberlo ganado, ¿no? Después pues seguí escribiendo un poco, ahora ya hace tiempo que no escribo, pero sin duda que en el futuro que tenga más tiempo seguramente voy a seguir escribiendo porque es algo pues, que disfruto mucho. Publicamos algunos libros allá en Morelia, el grupo de cuentistas, que somos muchos, que le llamamos En Cuento, se llamaba. Entonces publicaron, no me acuerdo si 2 o 3 volúmenes de cuentos, publiqué en algunas revistas culturales también, de ahí de la universidad, de la UNAM, publiqué en otras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No son muchos, yo creo que tengo unos 10 cuentos publicados más o menos. Tengo ensayos, también tienen que ver con el área académica, son de filosofía de la ciencia. Tengo artículos de física, de cuando trabajaba yo la parte de física experimental, también publiqué algo de física experimental, muy poquito, porque muy rápido me moví hacia la parte de educación y de filosofía. Entonces tengo más publicados sobre ensayos que tienen que ver con enseñanza de la física y con filosofía de la física. Y sí, pues sí alcancé a publicar un buen número y escribí alrededor de 10 libros. Esa ha sido más o menos mi carrera académica. Dentro de la literatura que se puede consultar de Salvador Jara, existe una lista de más de medio centenar de ensayos que ha publicado entre cuentos y publicaciones especializadas. Sus textos se han convertido en una referencia obligada para el lector. Con una alta trayectoria en la academia y en el servicio público, su colaboración dentro de la Secretaría de Educación Pública se suma en beneficio del cambio educativo que está en marcha. La encomienda que tiene no es sencilla. Dentro de sus múltiples acciones, debe articular el profesionalismo, la equidad, la permanencia de los estudiantes en las aulas y la actualización de los profesores. Ahorita nuestros retos más importantes son varios, pero digamos los prioritarios son, uno, es cómo fortalecer nuestras escuelas normales, cómo vamos a ayudarles para que mejoren en todos los aspectos, no solamente en infraestructura, sino que mejoren los maestros que están ahí, pero sobre todo que mejoren los egresados, ¿no? Que los alumnos que estudian en una escuela normal salgan mucho más satisfechos de lo que aprenden, que puedan estudiar con mucho mejores condiciones. Esto es algo que se deriva de la reforma educativa. El secretario Aurelio inauguró por primera vez
un ciclo de conferencias de los miembros del Colegio Nacional en las normales. O sea, los miembros del Colegio Nacional, que son los intelectuales, los 40, digamos, más importantes de México, tenían mucha relación con universidades públicas y privadas, pero nunca se habían acercado a las normales. Entonces el secretario Nuño les dijo, oigan, ayúdenos con las normales, ¿no? O sea, las normales también son instituciones de educación superior. Inmediatamente el Colegio Nacional dijo que sí, y empezamos ya un ciclo de conferencias. Esta es una de las acciones más importantes. Otra importante es que estamos poniendo o implementando acciones de movilidad para los estudiantes normalistas. Ya un grupo de normalistas fue a Francia, estuvo ahí en una estancia de varios meses para que conocieran el sistema francés de formación de maestros. Otros estuvieron en varios países de América Latina y también estuvieron 50 directores de normales en un proyecto en Francia. Entonces, esta es una de las acciones más importantes que estamos llevando a cabo, el reconocer a nuestras escuelas normales como verdaderas instituciones de educación superior. Ese es uno. Otro, pues es que estamos fortaleciendo todo el sistema de universidades públicas. Tenemos 3 sistemas, por así decirlo. Por un lado están las autónomas, por el otro está el Tecnológico Nacional de México con todo el conjunto de institutos tecnológicos, y por el otro están las nuevas universidades politécnicas y tecnológicas. Este es el grueso, digamos, de la educación superior, y después están las universidades interculturales, que son muy pequeñas y son poquitas, pero que también tenemos que fortalecerlas, ¿no? Aquí tenemos varios retos en todo el sistema, pero me parece que los más importantes, uno, es darles viabilidad financiera. Ya mencioné yo de la Universidad Michoacana, de que desde 2 o 3 rectorados antes de que yo llegara ya había problemas financieros, no se han resuelto, y muchas universidades están así. Entonces, un reto es buscar mecanismos realistas que les den viabilidad financiera. Y el otro es lograr que los estudiantes de educación superior tengan un contacto con el mercado laboral muy temprano. Desde primer año pudieran ellos no solamente estar aprendiendo en el salón de clase, sino que parte del aprendizaje lo tengan directamente en la empresa, en el despacho, en el lugar en donde van a trabajar cuando terminen la carrera, que es lo que estamos denominando la educación dual mexicana, ¿no? Yo creo que esos son los 2 retos más importantes. Hay muchos otros proyectos muy interesantes, ¿no? Pero me parece que estos 2 son la punta de lanza. ¿Cómo imagina usted al maestro del futuro? Yo me lo imagino en forma de ser como mis maestros. Alguien que motiva mucho, alguien que siempre estaba actualizado, pero ahora me lo imagino con 2 habilidades importantes. Una es los idiomas. Yo creo que el nuevo maestro va a ser alguien que va a tener fluidez, competencia en más de 1 o 2 idiomas, ¿no? Y en segundo lugar va a ser alguien alfabeta desde el punto de vista tecnológico. Es decir, va a ser alguien que va a ser capaz no solamente de usar el teléfono o la computadora, sino yo creo que va a ser alguien que va a tener que estar actualizándose de manera permanente en las innovaciones tecnológicas y que las va a poder usar en su salón de clase, ¿no? Que hay experimentos que si no tiene laboratorio para hacerlos, va a ser capaz de poder poner un holograma en 3 dimensiones para que se pueda ver el experimento, ¿verdad? Yo creo que va a haber posibilidades de poder hacer observaciones en realidad virtual en los salones de clase. Yo creo que toda esta gama de información adicional y de realidad virtual va a marcar definitivamente a las escuelas, y el mundo cambia muy rápido y los niños aprenden cada vez más rápido. Entonces ahora el reto del maestro es mayor, porque no puede dejar que el niño le gane, ¿no? Lo que estaba pasando ya hoy día es que los niños o los jóvenes llegaban y resultaba que ya sabían más que los maestros. ¿Por qué? Porque nos habíamos rezagado en la capacitación y en la formación de los maestros. Pero yo me lo imagino como uno de los ciudadanos con mejor información y con mejores habilidades de comunicación. Viendo la experiencia en el mundo, cada vez que hay una reforma educativa, realmente es un cambio cultural, porque es un cambio de manera de pensar tanto de los maestros como de los alumnos y como de los padres de familia, porque en el proceso educativo no nada más entra el maestro. Sería muy injusto culpar al maestro de todas las deficiencias. Aquí entra también el alumno, tiene responsabilidad aunque sea niño, y entra por supuesto también la familia y entra la sociedad. Entonces es un asunto de todos, y como es un cambio cultural, pues requiere muchos años. Los pequeños cambios yo creo que se pueden dar en el corto plazo, es empezar a ver que las calificaciones de los estudiantes empiezan a mejorar año con año, pero un cambio como el que pretende la reforma sí se va a llevar por lo menos una decena de años, ¿no? Yo creo que en 10 años tendremos que empezar a ver los verdaderos frutos de la reforma educativa. Sí, esto lo veo un poco como en su cuento, Ayer soñé un teléfono.
Efectivamente, cuando escribí el cuento es como se nos olvida todo lo que hemos avanzado para bien. Porque hay muchos críticos de las sociedades del conocimiento y de las tecnologías, ¿no? Y hay mucha gente que le gustaría que regresáramos a épocas anteriores pensando en que la gente vivía mejor. Y no ven lo que realmente hemos ganado. Entonces, ese era más o menos el sentido, precisamente el ver no solamente la parte mala de cómo han avanzado las sociedades, sino realmente ver hacia atrás unos 100 años y ver cómo pues hemos también mejorado mucho, ¿no? O sea, hemos logrado cosas pues increíbles realmente como seres humanos. Yo extraño la docencia. Lo que me gustaría es, si no regresar formalmente a la docencia, sí dedicarme mucho a la academia, es decir, seguir escribiendo, pues no solamente cosas de literatura, sino realmente cosas de mi disciplina, seguir publicando, yendo a congresos, dando conferencias y eventualmente sí daría algún curso en alguna universidad. Es pesado el estar ya pues, así frente a grupo, ¿no? Pero no me molestaría y más bien me gustaría si, digamos, yo pudiera dar un semestre y luego descansar un año y volver a dar otro semestre o algo así, ¿no? Pero sí extraño mucho la docencia. A través de políticas públicas, planes y programas, Salvador Jara trabaja desde la Secretaría de Educación Pública para brindar una educación equitativa, oportuna, innovadora y de amplia cobertura. Agradezco como siempre su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión donde platicaremos en corto con otro personaje que con su trabajo y dedicación contribuye a mover a México. Secretaría de Educación Pública.